Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado, escuchen bien esto, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Amén. Señor, en esta mañana bendice tu palabra, que sea un alimento, un refresco, Señor, para el corazón de tu pueblo. Tu pueblo viene hambriento, Señor. La razón de por qué tantas personas están aquí reunidas, Señor, es para escuchar tu palabra. Nada nos compromete más un domingo que poder atender el consejo de la palabra. Tu Espíritu Santo se hablando a nuestros corazones y llenando nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pedro, que es quien está hablando en esta porción de la Escritura, Hechos capítulo 2, está en el famoso discurso del día de Pentecostés, ese famoso día que cambió la historia del cristianismo para siempre, sin reversa y sin echar para atrás. Un cristianismo progresista, de avanzada, que permanece hasta el día de hoy predicando la palabra sin que se detenga. El Espíritu Santo se manifiesta allí, estando todos en aquella fiesta, y dice la palabra que como 5,000 o 3,500 se convirtieron. Pedro está predicando la palabra, pero Pedro tiene que escoger muy bien las palabras. Pero quien realmente está guiando las palabras no es otro que el Espíritu Santo. De hecho está que de las palabras del apóstol Pedro se está escribiendo porciones importantes de la Biblia. Y si la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, quiere decir que quien estaba orquestando todo el discurso, la predicación o el mensaje de Pedro era el Espíritu Santo. Había palabras muy profundas que había que decirle a Israel. Israel sube y la conmoción en esa fiesta era Jesús, era el mensaje que todo el mundo hablaba. Se había vuelto un rum rum de pasillo, se había vuelto una historia, se habían escuchado los testimonios, las personas. Muchos atestiguaban lo que era cierto, otros le sumaban un poquito, otros se ayudaban y entre ellos mismos fueron relacionando todo el compendio de la historia. Hay un juego muy dañino que se llama el teléfono roto. Y el teléfono roto es que una persona le dice un secreto a otra, y llega ya la última persona y le preguntan a la última persona qué fue lo que dijo. Y luego le ponen aquí la primera, y si ustedes se han dado cuenta, siempre se rompe el teléfono. La mayoría de hechos y acciones del Señor Jesucristo fue necesario plasmarlas en la Escritura. ¿Por qué? Porque había historias que estaban tergiversando, a otras le estaban quitando, a otras estaban aumentando, así que fue necesario escribirlas. Al principio la palabra de Dios pasaba de oído en oído. Los padres, al no tener escritura fija o Biblias que trasladar de un lugar para otro, lo que se convirtió fue en tradición. ¿Cuál es la tradición? La transmisión de la palabra o del mensaje. Un padre se paraba y enseñaba a sus hijos todos los principios establecidos en la palabra. No había Biblias.
No había dónde escribir, cómo escribir. Era muy difícil. Los que me escribían, los egipcios, contrataban una cantidad de gente para plasmar unos dibujos en unas paredes. Pero la tinta era escasa, el papel de arroz era escaso, los papiros eran escasos. Así que ¿cómo se transmitía la palabra? La palabra se transmitía en las casas, en los hogares, en algunas sinagogas a través de la herencia. Pero ¿cuál herencia? Lo que nosotros escuchamos o en lo que participamos que alguien nos cuenta. El apóstol Pablo está hablando de unas palabras que hasta el momento no han sido escritas, sino que todo el mundo estaba hablando. Unos decían una cosa, imagínense el ciego, solamente imagínense el ciego, cuántas cosas no tenían que decir. Imagínense al que bajaron por la camilla y lo metieron ahí, Jesús solo por eso, y luego el tipo caminando por todo lado. Imagínense cuántas cosas decía ese. Y diga usted los bien leprosos, cuando fueron sanos, imagínense cuántas cosas podían decir los leprosos al ser sanos. Imagínense cuánto podía decir Zaqueo. Imagínense la mujer del flujo de sangre, cuánto podía decir de Jesús. Pero todos lo decían, nadie lo escribía. Todos tenían algo que contar, pero nadie tenía algo que escribir. Y todo el mundo hablaba. Y si ustedes se pueden dar cuenta, hay veces gente suele exagerar. Una hermana me describió de la mejor manera. Una hermana me dijo: hermano, yo creo todo lo que usted dice, pero siento que usted exagera. O sea, ella me miró y me decía: yo creo todo lo que usted dice, pero va a estar siendo que usted exagera. Porque a veces nosotros las historias que tenemos a la mano solemos meterle un poquitico más. Le añadimos un poquitico más. Ahorita están los biógrafos de la reina Isabel escribiendo todas sus historias. Y como ya está muerta y no puede dar fe de lo que es cierto o no es cierto, pues más bien no va a ponerle a escribir mentiras y cosas. Eso mismo pasaba con la escritura. Todo el mundo empezó a escribir una cosa. ¿Y por qué tocó hacer el compendio de la Biblia y el canon bíblico? Porque ya habían como unos 25 libros que decían una cantidad de cosas que no eran de Jesús. Por eso tocó cerrar la Biblia en el canon bíblico. Escuchen lo siguiente. Pedro, en esos versículos de Hechos capítulo 22 y capítulo 23, Pedro está hablando de algo que se había vuelto oído, que todo el mundo estaba hablando. Y esa fiesta, en especial la del Pentecostés, todo el mundo venía a escuchar y a corroborar si lo que se estaba diciendo por toda Jerusalén era cierto. ¿Quién era el personaje de moda? ¿Quién era el personaje de moda en Jerusalén? Jesús. Jesús vino a conmover el corazón, el oído. Jesús vino a conmover la esfera social, cultural, filosófica, política del mundo. Nosotros estamos acá 2022 años después, pero para ese entonces toda la tierra estaba siendo conmovida por el mensaje que Cristo estaba dando. El rey, el Hijo de Dios, era crucificado. Eso ya no me escándalo. Porque el que decía ser el Hijo de Dios, lo mataron. ¿Quiénes? Los gentiles. ¿Quiénes? Los romanos. Por consejo de los judíos, los romanos mataron a Jesús. ¿Y quién decía que era Jesús? El Hijo de Dios. Así que imagínense la conmoción que había en Jerusalén, que el Hijo de Dios había muerto en la cruz del Calvario. Eso era un escándalo nacional. Pero el escándalo nacional no fue su muerte. ¿Cuál fue el escándalo nacional? La resurrección. Porque si no existiera la resurrección, vana es nuestra fe. Si no hay resurrección, vana era nuestra fe. Lo que le da forma al Evangelio no es al Cristo muerto, crucificado, que metieron allí en el sepulcro y al que le sellaron con la piedra. Eso no es nuestro Evangelio. Nuestro Evangelio no fueron los golpes, la corona, la crucifixión, los clavos, los latigazos, el martirio y el sufrimiento y el padecimiento de Cristo. Nuestro Cristo no está muerto. Nuestro Cristo está vivo y vive para siempre. Ese es nuestro Evangelio. Un Evangelio que no está muerto porque revivió con nuestro Dios y nuestro amado Salvador. Esa es nuestra fe. Eso es lo que cambia todo. Yo he leído
parte de la filosofía, me encanta. Y he leído también a Confucio. Me encanta leer a Confucio. Confucio tiene una literatura bastante interesante. Yo la he leído y me gusta. Me gustaba leer a Marx, me encantaba. Me encantaba leer a Sócrates, a Platón, me encantaba leerlo. Pero están muertos. Ahí están sus libros. Y son muy bonitos. Pero ahí están sus libros. Usted los puede comprar en la Cachayos por 3.000 o 4.000 pesos. Historias bonitas. Hablamos de la Ilíada. Hablamos de historias bonitas. Tragedias griegas. Pero todos sus escritores, ¿dónde están? Muertos. Y aunque sus obras maestras todavía están en las bibliotecas y en las universidades, todos murieron. Pero nuestro Cristo y lo que hace válido nuestro testimonio, ¿cuál es? Que Cristo no murió, sino que Cristo al tercer día se levantó de entre los muertos. Esa es la vida del Evangelio. Lo que Cristo hizo venciendo la muerte es lo que le da brillo a este Evangelio. Que nosotros no visitamos ninguna tumba, que nosotros no visitamos ningunos huesos, que nosotros no nos quedamos con las historias del pasado, sino que Jesucristo es el mismo ayer, Jesucristo es el mismo hoy, y Jesucristo es el mismo siempre. Ese es nuestro Evangelio, enriquecido ¿por quién? ¿Por las historias que contaban las personas? No, por la transmisión del Espíritu Santo, corriendo por todas las naciones de la tierra hasta llegar a nuestros oídos, para que nosotros entendiéramos el mensaje de salvación. Nosotros damos gloria a Dios por cada uno de los mártires que tuvieron que dar su vida por el Evangelio, pero toda la gloria, ¿quién se la lleva? Dios. Que unos murieron allá de una forma, carros arrastrándolos por sus pueblos, otros en fieras se los comían, otros quemados, otros atravesados de la espada por predicar la palabra del Señor. Dura la vida del mártir, pero toda la gloria se la debemos al Señor Jesucristo, porque murieron personajes, grandes personajes, pero el Evangelio permaneció. Y aunque lo han intentado de callar, y lo han intentado ocultar, y lo han intentado silenciar, el Evangelio permanece, porque no es obra de hombres, sino que es fruto del Espíritu Santo, la obra poderosa de Dios. Entonces el apóstol Pedro en este momento está llevando la palabra a, dice el primer versículo, oigan israelitas, dice el 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, los prodigios y las señales. Miren lo siguiente: el Evangelio para los discípulos fue no solo ver, sino pasar tiempo con Jesús. Lo más bonito de Jesús no era tanto lo que Él hacía, las obras y los milagros, sino pasar tiempo con Él y aprender. Porque Jesús sanó a alguien, pero al ratico daba la parábola. Muchos son nutridos por las parábolas y otros son nutridos por las historias que hizo Jesús de sanidad. Pero miren lo siguiente: los discípulos no solamente creyeron por lo que escucharon, sino también creyeron ¿por qué? Por lo que vieron. Ellos escucharon y vieron, y eso creó en el corazón de ellos un eco tan grande que fue lo que los llevó a ellos hasta inclusive dar su propia vida por el Evangelio, porque vieron y también escucharon. ¿Cuál es el problema del que ve pero no escucha? O del que escucha pero nunca ve. Y muchos de nosotros somos bienaventurados porque sin ver creímos. Pero hay otros que vieron y también creyeron por lo que vieron. Si yo me pusiera a preguntarles a ustedes testimonios y obras maravillosas que ha hecho el Espíritu Santo en sus vidas, ustedes dirían: yo tengo una, mejor dicho, nos llenaríamos de historias de las que ha hecho el Espíritu Santo. Pero si yo a ustedes les preguntara algo sobre la palabra, muchos de ustedes se quedarían cojos, porque muchos de nosotros basamos nuestra fe en lo que vemos. Por eso es que prendemos los televisores para ver esos grandes evangelistas y vemos que son sanados y nuestra fe se nutre con lo que vemos. Pero cuando usted les pregunta algo de la palabra de Dios,
no saben nada, porque su fe estuvo puesta en lo que vieron. Y aunque Cristo no se haya sentado en ese corazón, testifican durante muchos años un milagro que Dios hizo. Pero cuando usted les pregunta algo de la palabra, no saben nada. Miren lo peligroso que es poder ver, pero no creer. Muchas personas no creen en la palabra, creen en los milagros, pero se duermen leyendo la palabra. Se emocionan viendo milagros en las iglesias y escuchándolos, pero no quieren pasar tiempo con la palabra. Porque quieren es ver lo que Él hace, pero no quieren entender lo que Él dice. Ustedes deben entender lo que Él dice. Estos, cuando Pedro les está hablando a ellos, les está diciendo: ustedes, versículo 22, varones israelitas, oísteis palabras de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, señales y prodigios que Dios hizo. Los fariseos odiaban a Jesús. Y un día sanó a uno y se le vinieron encima que porque había sanado en el día de reposo. O sea, ellos vieron lo que Jesús hacía y vieron, no creyeron. Y viendo, no creyeron. Y le dijeron al ciego: pero dinos quién te sanó. Y él fue y dijo: ¿de dónde viene? Yo no sé. ¿Es él? Pregúntenle a él. Y ellos viendo, yo les digo, los que no creían en Jesús, digo ustedes cuando veían el ciego, es que no les quedaba otra opción. Es que los que no creían en Jesús, al ver los leprosos sanos, uno decía: o sea, ¿cómo no creer en Jesús viendo los leprosos? Imagínate testificando el ciego. ¿Quién no va a creer en Jesús si el que está testificando era ciego? ¿Cómo no creer en Jesús si el que está testificando es el endemoniado? Y muchos, aunque no vieron el milagro, conocían al endemoniado. Y muchos, aunque vieron, no creyeron. Muchos llegan a las iglesias y solamente llegan a ver, pero no llegan a creer. Muchos llegan a ver. ¿Por qué su fe se derrumba? Porque se la pasan viendo y no creen. Y la mayoría se retira y se enfría porque se la pasan viendo. Porque en su corazón no hay nada de la palabra de Dios. Si no sabe qué hay en el corazón de ellos, lo que hizo fulano de tal, lo que hizo fulana de tal, lo que me dijo fulano de tal, lo que dejó de decirme fulano de tal. Y la fe de ellos no está sustentada en la palabra de Dios. Esos que estaban acá, dice la palabra, que muchos de ellos estaban ahí y Pedro no les está evangelizando. O sea, Pedro no les está hablando de nada que ellos no hayan o escuchado o visto. Él lo que les está diciendo es: yo vengo a hablarles de algo que ustedes ya vieron. Porque ustedes vieron, dice la palabra en el versículo 22, ustedes vieron sus maravillas, vieron sus prodigios y vieron sus señales. O sea, yo no vengo a hablarles de algo que ustedes no hayan visto. Eso es lo que les está diciendo Pedro. Yo no vengo a predicarles algo que ustedes no hayan ya escuchado por la conmoción que se estaba creando en Jerusalén. Él no viene a predicarle a gente nueva. ¿Saben cuál es la ventaja de predicarle a católicos? Que comparten con nosotros la Trinidad. No estamos lejos. Ellos son trinitarios, nosotros somos trinitarios. Cuando nosotros le predicamos la palabra en alguna forma, tenemos una familiaridad en algunos conceptos. Compartimos la misma Biblia. La de ellos es la Dios habla hoy, lindísima esa Biblia. Nosotros tenemos la Reina Valera, pero la mayoría de sus conceptos nos parecemos en amar a nuestro prójimo. ¿Se acuerdan cómo Nicoló, ese padre que rehabilitaba a la gente, el padre ese que tenía fundaciones? ¿Qué pueden decir ustedes de Nicoló? ¿Cómo se llama? Javier. ¿Quién puede uno hablar de Nicoló? Hacía 10,000 veces más de lo que hace uno. Va a escuchar el testimonio de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué puede decir uno señalando a la
que nosotros sabemos. Blanqueados no están. Ellos ya saben algo. Desde que se descubrió América, la fe católica se impuso. Así que al ser impuesta la fe católica, nosotros desde 1512 estamos escuchando el Evangelio. Así que desde Estados Unidos y luego a Canadá hasta la Argentina, la mayoría ya ha escuchado el Evangelio. Mientras que hay regiones en Asia, en África y en Europa donde no la han escuchado. Pero nosotros podríamos decir que el porcentaje de ciudadanos de cada país latinoamericano conoce el Evangelio. Nosotros podemos sentirnos como peces en el agua, pero vaya a un país musulmán donde el Evangelio esté prohibido. Va a ser más difícil predicar la palabra. Pedro no les está enseñando a un Cristo que ellos ya no hayan escuchado. Pedro, en esta porción de la Escritura, está presentando a un Cristo que ya todos habían escuchado, a un Cristo que ya algunos habían visto. Y como era la conmoción en Jerusalén, todos sabían de qué Pedro estaba hablando. Pero miren lo siguiente: vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos, ¿qué dice la palabra? Sabéis. ¿Eran nuevos? ¿Les estaban predicando algo que ellos no supieran? Ellos ya lo sabían. Pedro les está recordando algo que ellos ya habían visto y habían escuchado y sabían. Pero luego dice la palabra del Señor: ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? A Jesús. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Miren, tan complejo que es ese versículo. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Miren lo siguiente: fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Palabras castas. Dios sabía lo que iba a suceder. Dios sabía lo que iba a suceder. Y miren lo siguiente: pero Dios sabía lo que iba a suceder. Y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y es eso que yo le dije a mi hermana: fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Que la obra poderosa de nuestro Dios no es como nosotros creemos. Que el propósito de Dios no es tan bonito como nos lo han pintado. Que el propósito de Dios, que es perfecto, la perfección no es hermosura. La perfección tampoco es alegría absoluta. Este es el plan perfecto de Dios para la humanidad. Y llevó consigo sacrificio. Y es el plan perfecto de Dios. El propósito eterno de Dios. Y es perfecto. Y el propósito eterno de Dios no es como nosotros pensamos. El propósito de Dios fue que Cristo viniera, fuera llevado al madero, con todo lo que representa camino al Gólgota, con todo lo que representó, según Hechos capítulo 4, estar delante de Herodes, estar delante de Poncio, estar delante de la multitud, estar al lado de Barrabás, el ser humillado en un patio con látigos, con cadenas, con el castigo, haber sangrado, haber sufrido el dolor, haber sido bofeteado, cacheteado, haber sido golpeado de la forma como fue golpeado.
Yo siempre he dicho que una cosa sobraba y era la bendita corona de espinas. ¿Por qué la corona de espinas? ¿Por qué no un turbante? ¿Por qué no algo sobre su cabeza? ¿Por qué diseñar una corona de espinas? Y después de haberle humillado, golpeado y haber sufrido lo que tuvo que sufrir, haber puesto una corona de espinas en su cabeza, sobraba. Ya le habían castigado, ya le tocaba cargar un madero. ¿Para qué la corona de espinas? Y Jesús tuvo que soportar el oprobio y la humillación completa y absoluta. Haber cargado un madero en sus espaldas por un camino al Gólgota, 3 kilómetros. Y esos 3 kilómetros representaban Bogotá-Monserrate. Era un camino culebrero, era un camino difícil, no eran esas calles pavimentadas. Era un camino troche, era un camino difícil. Y cargar un madero para luego ser crucificado. Y cuando estaba siendo crucificado, no siendo mayor la humillación, los soldados que estaban frente a él, jugándose a la suerte, sus prendas, a voz alta, mientras él estaba allí crucificado. Y no siendo mayor la humillación, lo ponen en la mitad de los ladrones, que no lo pusieron al lado de 2 personas para inmacularlo como lo más santo. Lo pusieron a su derecha con un ladrón y a la izquierda con otro ladrón. Contado entre los ladrones estaba ahí Jesús, en toda la mitad. Y ellos bien lo tenían por estar ahí crucificados. Pero Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no merecía estar ahí. Y aparte de todo en su humillación, su mamita, allá llorando, viendo a su hijo desfigurado de tantos golpes, la sangre corriendo por su cuerpo, y su madre con dolor de madre, no de discípulo, sino con dolor de madre, viendo al Salvador. ¿Ella veía al Salvador? ¿A quién veía María? A su hijo. Y Cristo siendo humillado en frente de su propia madre, con dolor y sufrimiento. Clavos. Y no vayan a pensar que echaron ese alcohol que echamos en las puertas para el COVID, con la inyección del tétano, para que el hierro no nos haga daño en la sangre. Clavos oxidados en sus manos y clavos oxidados en sus pies. Y no se evitó el sufrimiento. Y cuando nosotros escuchamos lo que tuvo que padecer Cristo, entendemos el plan perfecto de Dios. Y muchos de ustedes creen que el propósito de Dios en sus vidas es enriquecerlos. Y muchos de ustedes creen que Cristo murió en la cruz del Calvario para hacerlos a ustedes ricos. Y muchos ven en este evangelio un propósito eterno como mercaderes y comerciantes, creyendo que la gente va a cumplir su propósito eterno en la tierra cuando se hagan ricos. Nosotros llamamos al plan de Dios perfecto cuando tenemos salud y nuestra salud es completa. Y a eso lo llamamos el plan perfecto e ideal. Un Dios bendecido que ama tanto a su pueblo que lo tiene con salud. ¿Y sabe qué llamamos nosotros el plan perfecto de Dios? Cuando usted pasa una hojita de vida de trabajo y lo recibe y le dan su sueldito y antes le dan un poquito más de lo que usted firmó. Y usted cree que porque ya tiene que llevar a su casa, ese es el plan perfecto de Dios. Y usted ve a sus muchachos y le ve esos boletines y ninguno perdió una materia. Y usted mira a sus hijos y da gracias a Dios diciendo, gracias Señor, porque tu propósito es eterno. Y entonces lo que le tocó a Jesús, ¿qué fue? Porque siempre enriquecer, salud, belleza, trabajo, prosperidad, es el plan perfecto de Dios. Entonces, ¿cómo así que el plan perfecto de Dios fue que su Hijo, Jesucristo, muriera en la cruz del Calvario por amor a nosotros? ¿Se dan cuenta que el propósito de Dios no es como nuestros propósitos? Y nosotros le decimos al Señor, Señor, cumple tu propósito. Ay, Jesús cumple el propósito del Padre. ¿Está usted dispuesto
a cumplir con el propósito de Dios, la mayoría se salta, mi querido hermano. La mayoría quiere saltar el propósito, porque creen que no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es mucho más grande, mucho más sublime, entendible para nosotros, pero sigue siendo el propósito de Dios. Gritos en una funeraria: ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? ¿Y se acuerdan la de Alicia querida? Alicia querida, Alicia. Como Dios no tiene amigos, no le tiene que quiera. Tanto le pido y le pido, y se llevó a mi compañero. Dice así. ¿Por qué no entendemos el propósito? Porque creemos que el propósito de Dios es vivir en el país de Alicia, el país de las maravillas. El propósito de Dios en Jesucristo se cumplió, aún con la corona de espinas sobre su cabeza. Y cada una de las humillaciones por las que tuvo que pasar nuestro Salvador es el propósito perfecto de Dios en la vida de Jesucristo. Es el propósito eterno en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo clamaba en el Getsemaní, pidiendo: ¿será que no hay otra forma de hacerlo? Pasa de mí esta copa. El mismo Hijo decía: tan duro tiene que ser. Ni una gota dejó de derramar para que su propósito se cumpliese. Ni un látigo dejó de recibir, ni uno menos, siendo Él el inocente. Porque dice la palabra que como un cordero fue llevado al matadero. ¿Y saben qué es lo más complejo? Que Dios sabía lo que iba a suceder. Hay una historia muy bonita, creo que es la Ilíada de Homero, donde uno de los hijos del rey de Troya, París, tiene que enfrentar al que le quitó la mujer, porque París le quitó la mujer a otro rey, Agamenón, o no recuerdo cuál era el otro hermano. Y resulta que cuando el duelo tuvo que resolverse de alguna forma, dicen: pues enfréntense en estos dos a espada, y que el que gane se quede con Helena de Troya. Y entonces París, que era una lagana, París es lo peor, y París se enfrenta a Agamenón, no recuerdo si es bien Agamenón, pero se enfrentó al que le quitó la mujer. Y cuando se empiezan a enfrentar, este hombre hiere a París en una pierna, y París empieza a perder la batalla cuerpo a cuerpo. Y cuando ya ve que ya viene ese hombre a matarlo, Héctor, su hermano, mata a este rey. Le evitó el dolor a su hermano, le evitó la muerte a su hermano y mató al rey. Ahí está la destrucción de Troya. ¿Cuántos de ustedes les dan a las 12 de la noche haciendo las tareas a sus hijitos? Díganme cuántos de ustedes se trasnochan haciendo las tareas a sus hijitos. Y muchos de ustedes a sus nietecitos. Debería sacarse uno. Evítenle la pena. Póngalo al escarnio público y mándenlo al colegio de chino de tareas. Que se saque uno delante de todo el mundo. Pero como usted quiere evitarle el espectáculo, el pobre niño se frustra porque no hizo la tareita y jugando allá en el computador o en el celular. Y ustedes saben qué hacen: le evitan al niño que se saque un 1, un 0, haciéndole las tareas. Y les mandan un trabajo de 17 páginas y allá ustedes narices. Hay muchos de ustedes que le hicieron 2 primarias, 3 bachilleratos detrás de sus hijos, porque quieren evitarles que el dolor, porque quieren evitarles que el dolor. Porque nosotros, en nuestro corazón, es tan común que evitamos que nuestros hijos sufran
¿Para qué trabajan la mayoría de ustedes? ¿Para que a sus hijos no les toque? Como a ustedes les tocó una filosofía que se clavó en la mente de la humanidad cuando cada uno debía trabajar por lo suyo. Papás que trabajan y hacen riquezas para dejarlas semejantes halaganes, semejantes perezosos, que a las 3 de la tarde con 50 años todavía hablan de la mamá por la leche y el pan. Ya de 35 años todavía amontonados ahí con sus papás. Pero nosotros trabajamos duro. Y si no vienen todas las herencias, y trabajan duro ¿para qué? La mayoría trabajan para hijos crápula que nunca hicieron nada y se van a dilapidar la herencia de sus papás. ¿Y saben por qué lo hicieron? Para no evitarles ¿qué? Sufrimiento a sus hijos. Miren el concepto tan raro. Pero el Padre, nuestro amado Dios, no le evitó a nuestro amado Salvador ni una vida, ni una coma, ni un latido, ni una gota de sangre, ni un cabello, ni un gemido le evitó a Jesús. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor a usted y por amor a mí. Y el Hijo sufrió por amor a usted y por amor a mí. Y a veces me la paso de iglesia en iglesia porque no me gusta cómo me tratan. Y Cristo en un madero crucificado por gente delicada que se aparta del Evangelio por cualquier pendejada. Y Cristo padeciendo en la cruz del Calvario, como padeció, para que la gente delicada que diga a Cristo por una novia fea. Porque van a quedar en la cruz con una novia bonita o querida, pero cambian a Cristo por novia fea. Cambian a Cristo con muchachos todos garrudos y me dicen, no, tiene más carne de papaya. Y cambiamos a Cristo, y Cristo en la cruz del Calvario, todo lo que sufrió por nosotros, para que nosotros fuéramos capaces de abandonar el Evangelio por cualquier cosa. El propósito eterno de Dios. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan determinado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. La culminación del proyecto, la culminación de toda esta línea de castigo y dolor, culmina cuando Él fue traicionado. Y no siendo suficiente, los que amaban a Jesús, o por lo menos los que decían amar a Jesús, lo negaron. ¿Quién era el que decía que amaba más a Jesús? ¿Quién era el que decía que si le tocaba sacar un cuchillo y prenderse con el que fuera? ¿Quién era el que decía eso? ¿Y quién fue el que negó a Jesús? Y cuando ustedes en el trabajo les preguntan, oye, ¿usted es cristiano? Usted dice, pues yo voy a la iglesia cristiana acompañando a mi mujer. Oye, ¿usted es cristiano? Y yo soy cristiano, bueno, mi mamá me obliga a ir a la iglesia. Y Cristo pasando todos los dolores por nosotros. Y nosotros negándolo en la primera oportunidad. Y destapan el águila, la costeña, la póker. Y Cristo ahí crucificado por amor a nosotros. Y eso cogemos así, saben, a fondo blanco. Todo lo que Él hizo por nosotros. Y nosotros negamos la fe. Y todo lo que Él pasó por amor a nosotros. Y llaman
hágame un favor de consejo, es que vamos a cortar la línea porque es que usted ya lleva atrasado 3 meses. Ay, no se le escucha bien. Mentiroso. ¿Y usted por qué llegó tan tarde? No sé, me tocó una reunión en la oficina y me tuvieron hasta tarde trabajando. Mentiroso. Es que es un trancón ahora que se forman molinos en el Socorro. Mentiroso. Y Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, también por 22. Tan fácil que llegar a Cristo sin entender todo lo que Él tuvo que pasar por amor a nosotros. En medio de su dolor, nadie le ayudó a llevar la cruz. Por ahí salió uno, ¿cómo llamaba el caballo? Simón, y medio le ayudó a llevar un poquito la cruz al pobre Cristo, un poquito. Pero nosotros no le demos nada a Simón. El que llevó esa cruz, ¿quién fue? Nuestro Salvador. Y pesada. Tenía que resistir un cuerpo, tenía que ser pesado. Y llevándole y castigándole y todo el mundo burlándose de él. Oye, nadie le ayudó a llevar la cruz. Nadie. Y en algún momento Jesús se sintió abandonado. Y si usted lee las últimas palabras de Jesús cuando él estaba crucificado, ya sin fuerzas, ¿cómo se sintió? Abandonado. Lo que pasó en Cristo no fue poca cosa. Lo que pasó en Cristo fue algo supremamente duro y supremamente difícil. Cristo llegó a sentirse solo y llegó a sentirse desamparado. ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estaban todos? Huyendo, escondiéndose, porque podían correr la misma forma. ¿Y dónde estaban los que decían que eran capaces de dar su vida por él? Allá fue Pedro, a la salida, allá lo tenían a él, y Pedro fue allá a mirar qué pasaba. Y apenas le preguntaron que bueno, que usted parece y habla igual, lo primero que hizo, ¿qué fue? Negar. Lo primero que hicieron fue negarlo. Y Jesús dice la palabra que en ese momento le vio. Ver un discípulo negar a Cristo. Y Jesús lo vio. Y Jesús se siente desamparado, se siente ya sin fuerzas, como si estuviese abandonado. Y todos sus ejecutores, quienes le castigaron en una fiesta, en una ceniza de sangre, de dolor, Jesús se hizo despreciable a los ojos de las personas. Y tanta humillación y tanta sevicia hacia el propio Jesucristo fue la planificación del Padre y fue la organización del Padre. Y cada cosa que hicieron con Jesús, con dolor, con la forma dura y difícil como lo hacían, pero Jesús todavía seguía en el asunto. Miren, hay una parte que es compleja, que a veces nos parece a nosotros difícil de poder entender, y es como Dios obra y actúa en medio de los momentos difíciles. Porque cuando nosotros vemos a Dios actuando y obrando en momentos de fortaleza, en momentos de euforia, en momentos de alegría, cuando la economía está flotando, cuando la economía es grande, para nosotros es fácil ser agradecidos y ver a Jesús en medio de la salud, y ver a Jesús en medio de un matrimonio sólido, y ver a Jesús en medio de unos muchachos obedientes. Es fácil alabar el nombre del Señor y es fácil que nosotros podamos ver todas esas situaciones, pero nosotros desdibujamos la idea de Dios en la medida que vamos teniendo más y más. En la medida que nosotros vamos teniendo abundancia, nosotros vamos desdibujando la mano de Dios. Cuando nosotros empezamos el proceso, nosotros somos agradecidos, pero cuando nos sentamos demasiado tiempo en el proceso, empezamos a enfriarnos.
Cuando nosotros empezamos, Señor, ayúdame con esta hojita de vida, ayúdame con este concurso, cuando se está ganando 7, 8, 9 millones de pesos, ya no hay tanta fe. Cuando nosotros empezamos en el matrimonio es exactamente lo mismo. Mamita para aquí, mamita para allá, besito para aquí, besito para allá. Ya cuando llevan 20, 25 años, con dificultad le dan la mano, inclusive llevan taleros con dificultad, le ayudan con el talero. Y todo se va, ¿qué? Enfriando. Así son las relaciones. Los muchachos, nomás pueden ver a los muchachos creciendo. Cuando estaban chiquitos, eso no era el amor de la vida de ellos. Pero empezaron a crecer con dificultad saludable. Y en medio de cada circunstancia en la vida del creyente, Dios está obrando. Dios está obrando. El predeterminador de los hechos y las acciones, porque los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. La Biblia dice todas las cosas buenas obran para bien. No, todas las cosas. La palabra de Dios dice los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y uno dice, pero Señor, esto es tan difícil, ¿en qué puede obrar para bien? Señor, pero esto es tan duro, tan complejo, ¿en qué puede obrar para bien? Pero va a obrar para bien. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero el Señor ya lo predeterminó. El Señor determinó tanto su alegría. Cuando usted estaba firmando ya en la notaría diciendo, sí, señor juez, acepto. Y la jueza la miraba la cara de ojo de su marido y decía, ¿segura? Usted decía, sí, acepto. Y el Señor que estaba allí en el juzgado, no le quepa la menor duda, acompañándolo. Muchos ángeles, no, ¿qué está haciendo? Ayer se estaba casando aquí, donde la vedruna iba bajando el carro y yo casi me le meto por delante, ¿qué está haciendo? Familia. Y el Señor estaba ahí. Y el día que tenía su marido las maletas listas en la puerta, cantándole esa canción, me voy y me voy para siempre. Y probablemente el que está abriendo esa puerta sea el mismo que estuvo con usted en la notaría. Y Dios sigue estando en el asunto. Y Jesús se sintió abandonado. Y Dios seguía en el asunto. Dios camina con nosotros en todo momento. Pero por la palabra, dice la palabra en el versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificando. Quiero dejarle únicamente dos conceptos antes de que nos vayamos. El primero es que nosotros debemos ver el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario como el único aceptable. O sea, si eso no pasa, nosotros no disfrutaríamos lo que tenemos que disfrutar. O sea, que era necesario. Todo lo que padeció Cristo en la cruz de Calvario, todo era necesario. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiésemos disfrutar. Deudores somos de lo que Cristo hizo por nosotros. Deudores somos de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero lo que Él hizo era necesario. ¿Para qué? La sangre de los machos cabríos ya no era suficiente. Es que la gente tenía 3 mujeres y cuando era la época de sacrificar los corderos, iban a sacrificar a los corderos y creían que ya con eso salvaba patria. Y quienes estaban entregando las tórtolas y los machos cabríos allá en el altar, recuerdan que Jesús vino y les dio rejo, que porque habían vuelto a la casa del Señor, ¿qué? Una guarida de ladrones haciendo negocios en la casa del Señor. Quiere decir que muchos ya estaban haciendo sacrificios, estaban sacrificando tórtolas y animales y corderos. ¿Por qué? Por puro deporte y por puro negocio. Y la gente estaba pecando como quería deliberadamente sin que nadie les dijese nada. Y cuando ya ellos se veían
Mejor dicho, perseguidos por el pecado, sacrificaban una tortuga. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario era necesario, indispensable, porque era lo único que podía aplacar la ira de Dios para con el pecado del hombre. Lo único. La única forma que la ira de Dios fuese transformada para nosotros fue esa. Pero el sacrificio de Cristo no quitó la ira de Dios por la humanidad. Dios sigue estando airado con el hombre. Solamente la justificación a través de Cristo es como Dios nos ve agradables. Pero nosotros creemos que como Jesús es tan amorosamente bello, hermoso y precioso, la ira de Dios hacia la humanidad cesó y la ira de Dios permanece con el pecador. Y Cristo hizo su sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados y por darnos a nosotros salvación y vida eterna. Pero el sacrificio todavía no es valedero, ni será valedero para todos aquellos que no vienen a Cristo. Hay que venir a Cristo, porque es la única manera. Y número 2, nosotros vemos dentro de las cosas que Dios hizo desde el Génesis, la obra maestra y majestuosa de Dios, las constelaciones y las galaxias. Y Dios hizo todas las provisiones completas, absolutas, para que todo estuviese en su lugar y todos viviésemos de una forma como vivimos hoy en día. Estableció la ley, estableció la palabra, el Señor estableció todas las cosas que vemos. Y de no creer, pero el Señor también estableció el matrimonio. Pero ¿por qué estaba pensando? El Señor estableció el matrimonio. Eso lo hizo el Señor. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Le daré ¿qué? Su ayuda ¿qué? Idónea. Y es bueno que el padre deje a madre y se una con su esposa y sean un solo cuerpo. ¿Quiénes viven aquí todavía con la suegra? Póngale días a eso, porque esa relación tiene los días contados. Si usted vive con su suegro o con su suegra, esa actividad tiene los días contados. Pídale al Señor que dé una casita que usted pueda irse a un lugar donde su mujer lo pueda regañar con tranquilidad. Y toda la obra majestuosa de Dios como la vemos. Pero quiero que entienda algo. La obra maestra, la obra magna, la mayor proeza no es Saturno, Urano, Júpiter, Neptuno, no son los cometas, las galaxias. La mayor obra de sabiduría, la mayor obra infinita de Dios, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Jesús y su plan de redención y salvación. La obra perfecta de Dios está asociada a Jesucristo, no a las constelaciones y a la hermosura de los colores, al oxígeno, a los animales, a los mares, al cielo y a la tierra. La mayor obra del Padre fue su Hijo Jesucristo y su plan de redención. Y si su plan de redención es su obra maestra y fue tan dolorosa, pero tan perfecta, la mayor obra del Padre fue su Hijo y todo su plan de salvación. Es su mayor obra. Por eso nosotros damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza aquí, al que vive eternamente y para siempre. Ese es nuestro evangelio. Así que quiero que entienda en esta mañana, quiero que lo comprenda. Alguien ya hizo algo por usted. Denle una oportunidad a Jesús. Alguien ya sufrió lo que tuvo que sufrir por amor a nosotros. Denle la oportunidad a Jesús. Ábrale las puertas de su corazón. Invite a Jesús a su corazón, que se siente en su vida.
Él ya lo hizo todo y no evitó absolutamente nada. Y lo hizo por amor a nosotros. No desprecie el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y permanezca fiel y sea obediente con eso. Amén. Por favor, colóquese sobre sus